Ok, para cerrar vamos a resolver un ejercicio simple de aplicación. Realmente es muy sencillo porque pues esencialmente se tratará de sustituir valores, ya que todo el análisis vectorial se hizo durante las secciones anteriores. Vamos a cambiar ligeramente la notación para simplificar algunas fórmulas. Y bueno, como se observa, el diagrama que habíamos utilizado hasta ahora simplemente se rotó. Y ahora, en lugar de manejar este como el eje de las zetas, lo vamos a manejar como nuestro eje X. Y este se va a convertir ahora en nuestro eje Y, simplemente. En lugar de denotar esta distancia como D, la distancia entre las cargas del dipolo, simplemente llamaremos a la distancia que hay del eje Y a cada una de las cargas como una distancia A. O bien, dicho de otra manera, la distancia que hay entre las cargas, la podemos considerar esta distancia desde la carga positiva hasta la carga negativa, como 2 veces A. Esto nos va a permitir simplificar algunas fórmulas más adelante. Ok, para ayudar a nuestro análisis, ahora diremos que este punto P es un punto P de coordenadas 0, y. Es decir, que la distancia que hay del eje del dipolo hasta P, toda esta distancia, ahora la vamos a llamar Y. Y pues respecto a la notación de los ángulos, pues la dejamos igual. Simplemente la denotamos con θ. Y ahora sí, continuamos. Entonces, lo primero que hay que recordar es que del análisis vectorial previo, pues simple y sencillamente se llegó a la conclusión de que las componentes en Y de los campos positivo y negativo se van a terminar neutralizando entre sí. De tal forma que esta componente en Y del campo positivo, aquí, se va a terminar neutralizando con la componente en Y del campo negativo. Se va a terminar neutralizando con esta componente, ¿no? Aquí. O dicho de otra manera, pues simple y sencillamente la componente en Y del campo eléctrico resultante, pues simple y sencillamente será nula, será cero. Por lo tanto, pues solamente nos vamos a concentrar en el cálculo de la componente en X del campo eléctrico resultante, que en este caso va a coincidir directamente con el vector que va a representar al campo eléctrico resultante, campo eléctrico neto. Bueno, a través de todo el trabajo que hicimos previamente, nada más cambiando la notación con las distancias que habíamos señalado antes, pues sabremos que esta componente se puede calcular mediante la siguiente expresión, ¿no? Va a ser igual a la constante de Coulomb, que multiplica el siguiente cociente, 2 veces A por Q sobre A cuadrada más Y cuadrada. Toda esta suma de cuadrados elevada a la 3 medios. Y para denotar que es un vector, vamos a decir que es toda esta cantidad de veces el vector unitario I, ¿no? Vector unitario I. Recordar que por convención en física el vector unitario I se desplaza sobre el eje de las X y el vector unitario J sobre el eje de las Y, ¿no? Muy bien, ahora pues ahora simple y sencillamente se trata de una sustitución de valores. Supongamos por ejemplo que el valor de las cargas sea de 1.5 microcoulombs, es decir, el valor de la carga positiva sea de más 1.5 microcoulombs y de la carga negativa pues sea de menos 1.5 microcoulombs. Y vamos a suponer simplemente que la distancia A que hay desde cada una de las cargas hacia el eje de las Y es de, digamos, 3.7 nanómetros. O lo que es lo mismo, 3.7 por 10 a la menos 9 metros.
3.7 por 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 metros. Y luego supongamos que la distancia y que hay desde el eje del dipolo hasta el punto P, digamos que es de 3 milímetros, por ejemplo. O lo que es lo mismo, 3 por 10 a la menos 3 metros. A la menos 3 metros. Y bueno, conociendo el valor de la constante de Coulomb, ¿no?, que ya habíamos definido previamente como con un valor aproximado de 8.98 por 10 a la 9 newton metro cuadrado o newtons metros cuadrados por Coulomb cuadrado. A continuación, pues simplemente procedemos a hacer la sustitución de valores, de tal forma que nuestra componente en X del campo eléctrico resultante será igual a esta constante, ¿no?, de 8.98 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Ello que multiplica a este cociente de 2 veces la distancia A, que es de 3.7, que es de 3.7 por 10 a la menos 9 metros. Esto por la magnitud de las cargas, que es de 1.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y luego todo esto sobre A cuadrada, es decir, la distancia A elevado al cuadrado, o sea, 3.7 por 10 a la menos 9 metros, esta distancia elevada al cuadrado. Esto más la distancia y elevada al cuadrado, que en este caso es de 3 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3 metros, 3 por 10 a la menos 3 metros, esto elevado al cuadrado, y luego toda esta suma de cuadrados elevado a la 3 medios. Y todo esto veces el vector unitario I. Vector unitario I. Bueno, al realizar los cálculos y simplificar unidades, en el numerador nos va a quedar este metro cuadrado, nos va a quedar multiplicado por este metro, lo que nos va a quedar metros cúbicos, que se van a terminar eliminando con estos metros cúbicos en el denominador, que nos va a quedar aquí al simplificar, al realizar la suma de metros cuadrados, y luego elevar a la 3 medios, nos van a quedar metros cúbicos. Y en el caso de el Coulomb, de este Coulomb que aparece en el numerador, se va a cancelar con el cuadrado de este Coulomb en el denominador, de forma que al simplificar, pues las unidades resultantes serán Newton sobre Coulomb, ¿no? Entonces, al realizar cálculos y simplificar, pues simple y sencillamente tendremos que la componente en X de este campo eléctrico resultante, que ya sabemos que va a coincidir directamente con el vector del campo eléctrico resultante, va a ser igual a 3.69 por 10 a la 3 Newton, Newton por Coulomb veces el vector unitario I.
Y pues esencialmente esa sería la respuesta, ¿no?, de este ejercicio. Y simple y sencillamente, si quisiéramos recalcar que la componente en Y de este vector resultante, el vector del campo eléctrico resultante, es nula, pues podríamos expresar este vector resultante como la suma de sus componentes, de tal forma que este campo eléctrico lo podrías representar como la suma de su componente en Y más su respectiva componente en X. De modo que este campo eléctrico resultante lo podrías representar como la componente en Y, que ya sabemos que es nula, simplemente es 0. O incluso se podría escribir como 0 veces el vector unitario J, aunque no tiene mucho sentido, podría ser simplemente 0. Más la componente en X de este vector resultante, que acabamos de calcular hace un momento, que ya sabemos que va a ser igual a 3.69 por 10 a la 3. Newton sobre Coulomb veces el vector unitario I. Esta sería otra posible forma de representar el resultado. Y pues eso sería todo. Con eso cerramos el tema de dipolo eléctrico.